Bueno, mi nombre es Jonathan Ayona. Hoy les hablaré sobre los dispositivos de entrada y salida y microprocesador. Dispositivo de entrada y salida. Con el término dispositivo de entrada y salida se le denomina cualquier transferencia de información desde o hacia la memoria o el procesador. Comprende tanto la transferencia entre los diversos niveles de la memoria como la comunicación con el exterior. Un dispositivo de entrada y salida es aquel capaz de transferir información entre la memoria y cualquier soporte de información externo. Clasificación. Se clasifica en periféricos de entrada y periféricos de salida. Los periféricos de entrada se utilizan para introducir datos y señales desde el medio exterior hacia la unidad de procesamiento del computador para que sean procesados, por ejemplo, el teclado, el mouse o el micrófono. Periféricos de salida reproducen hacia el exterior lo que ocurre en la computadora, de modo que la información puede ser conocida por el usuario. Algún ejemplo puede ser la impresora, los parlantes y el monitor. Características. Algunas de las características de los periféricos de entrada son: permiten introducir datos o información a una computadora, permite la interacción entre el usuario o el medio externo de la computadora, pueden conectarse a la computadora por medio de cable o de forma inalámbrica, forman parte del hardware y se van actualizando de acuerdo con los avances tecnológicos, y son cómodos y fáciles de usar por el usuario, y algunos son indispensables para poder usar la computadora. Características de los periféricos de salida. Son dispositivos que forman parte del hardware y transmiten en un lenguaje conocido para el usuario datos e información de la computadora. Permiten la interacción entre el usuario o el medio externo y la computadora. Pueden conectarse a la computadora por medio de cable o de forma inalámbrica. Se actualizan de acuerdo con los avances tecnológicos, son cómodos y fáciles de usar por el usuario y algunos son indispensables. Controladores. Las funciones que realiza el controlador y el periférico depende de cada tipo de dispositivo. El controlador suele ser una tarjeta de circuitos impreso que posee un cable que va al dispositivo. A su vez, todos los cables del dispositivo se unen en un elemento común llamado el bus del sistema, que va unido a los componentes del ordenador. Pero en grandes sistemas se pueden utilizar múltiples bus y computadoras especializadas que se le denominan canales de entrada y salida. Un controlador convierte el flujo de bits en serie transmitido desde un dispositivo en un bloque de bytes para la CPU y realiza correcciones de errores que se pueden cometer en la transmisión. Para actuar, el controlador dispone de tres capas funcionales: la interfaz del bus, el controlador y la interfaz del dispositivo. Puertos. Es la parte intermedia del controlador. Se compone de conjunto de registros dedicados. Al conjunto de tales registros se denominan puertos de entrada y salida. Las categorías funcionales más importantes encontradas en los puertos de entrada y salida son registro de entrada, registro de salida, registro de estado y registro de órdenes. Los registros de entrada y salida guardan los datos hasta que la CPU o el dispositivo destino esté preparado para recibirlos. Dado que las velocidades de los dispositivos y la CPU son muy disparejas, puede suceder que mientras un dispositivo prepare un dato a la CPU, este esté dedicado a otro programa y el dato elaborado tenga que esperar una interrupción para ser recibido. Entonces el dato se guardará en el registro de entrada. Los registros de órdenes se encargan de transmitir las órdenes de entrada y salida entre la CPU y el dispositivo de entrada y salida. El microprocesador. El microprocesador es la parte de la computadora diseñada para llevar a cabo ejecutar los programas. Este viene siendo el cerebro de la computadora, el motor de corazón de la máquina. Este ejecuta instrucciones que se le dan a la computadora a muy bajo nivel, haciendo operaciones lógicas simples como sumar, restar, multiplicar y dividir. El microprocesador, o simplemente micro, es el cerebro del ordenador. Es un chip, un tipo de componente electrónico cuyo interior tiene miles de millones de transistores, cuya combinación permite realizar el trabajo que tenga recomendado el chip. Características. El microprocesador semeja una pequeña computadora digital en miniatura, por lo que presenta su propia arquitectura y realiza operaciones bajo un programa de control. Dicha arquitectura se compone en
Encapsulado, una cubierta de cerámica que recubre el silicio y protege de elementos como el oxígeno en el aire. Caché, un tipo de memoria ultra rápida disponible para el procesador, de modo que no emplee la memoria RAM, sino cuando sea necesario, ya que en varios niveles de la memoria caché se guardan datos en uso para su recuperación inmediata. Coprocesador matemático, llamado unidad como flotante, es la porción del procesador que se encarga de las operaciones lógicas y formales. Registros, una memoria breve de trabajo en el procesador diseñada para llevar el control de su propio funcionamiento y condiciones. Puertos, el conducto que permite al procesador comunicar la información con el resto de los componentes del sistema. Función. Un microprocesador opera en base a una serie de instrucciones elementales que son reprogramadas y almacenadas bajo de la forma de un código binario. Estas instrucciones van a organizarse a la memoria principal y se dan de acuerdo a varias fases, que son el fetch, envío de la instrucción específica al decodificador, decodificación, traducción de la instrucción en una serie de operaciones a realizar y la lectura de los operandos necesarios para hacerlo. Ejecución, realización de las instrucciones por los componentes del sistema. Escritura, grabado de los resultados de la vuelta a la memoria principal o en los registros. Estas fases se llevan a cabo en varios ciclos de la CPU y su duración depende de la frecuencia a la que trabaje el microprocesador.